Entonces, vamos a empezar por el cono. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de llenar esta hoja, y ese es el ejercicio que les propongo, de todas las superficies de revolución que se les ocurran con una misma técnica de sombreado. Vamos a empezar entonces por el cono, ¿no? Ya habíamos dicho que el cono tiene su base elíptica, que el eje del cono es colineal con el eje menor de la elipse, y que las tangentes del cono van desde el vértice a la tangente de la elipse. Esto desde luego procurando la mayor simetría posible. ¿Cuál es el sombreado? Y el sombreado va a ser un achurado muy elemental, que va a ser una línea coherente con la forma. Ya hemos visto que la zona de sombreado del cono es triangular. Entonces definimos esta línea y esta zona la vamos a achurar muy rápidamente. Recuerden que el achurado ideal no es muy intenso. Perdón que siempre termino metiendo la cabeza un montón en el video, espero que aquí lo hayan podido ver. Una vez tenemos definido ese achurado, no nos vamos a preocupar por más, solamente vamos a hacer el contorno y definir los trazos también de contorno. Ese es el contorno de la base. ¿Listo? Yo sé que esto se ve bastante simple, pero vamos a ver si en la medida en que vayamos sumándole objetos, puede verse un poco más interesante la composición. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cono invertido, pero truncado. Algo que si lo vemos en la lateral, vendría a ser esta base al revés y un corte más o menos por acá, de tal manera que pudiera tener una suerte de base. Esto puede ser la base de un pocillo o cualquier tipo de construcción. Vamos entonces a hacer la misma zona, esto es para verlo de lado, en la lateral, y entender más o menos qué es lo que estamos planteando. Pero si lo vemos desde arriba, esto siempre va a tener una sección circular que correspondrá a lo más ancho y una más delgada que correspondrá a la parte de la base. Ahora vamos a dibujar este. ¿Cómo lo dibujamos? Establecemos el eje, sabemos que tenemos una elipse amplia arriba, ¿cierto? Que va a corresponder a la de arriba, y otra elipse más pequeña, pero proporcionalmente más ancha que esta, ¿no? Proporcionalmente, recuerden que es cuántas veces cabe el eje menor en el eje mayor, ¿no? Una, dos, tres, tres y media más o menos. Aquí tendríamos que hacer una elipse un poco más ancha, en donde el eje mayor cabe una y un poquito más. ¿Sí? El eje menor, perdón. Tangentes son las que van a unir ambas elipses. Y la línea que va a definir el contorno de la sombra va a ir en la misma dirección. Fíjense que esta iba desde la base hacia el vértice. Si esta arranca más o menos en este punto, iría hacia el vértice, que vendría a ser como por aquí, imaginario, ¿cierto? Vendría hacia allá. Entonces definimos esa línea, que es la definición del contorno, y achuramos. Un achurado bien constante, no muy intenso el trazo, pero sí lo suficiente para que no tengamos que hacer varias pasadas. Y una vez lo terminemos, otra vez venimos y hacemos la base. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estábamos hablando de objetos vacíos, ¿no? Huecos, como tazas. Y habíamos dicho que la sombra era diametralmente opuesta, ¿cierto? Cuando la luz viene de este lado. Luego, a partir de este punto, si trazamos una línea que pasa por el centro, vendría otra línea que va también hacia el vértice del cono y sería el límite de otro churado que podemos hacer ligeramente más intenso, de tal manera que nos deje ver algo un poco más oscuro. Vamos dos. Ya tenemos entonces este tipo de cono más o menos
contenido, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una composición en la que la parte superior, vamos a dibujarlo aquí igual que en este caso, la parte superior es un pequeño cono truncado y la parte inferior es un cilindro. En este caso, nuestra sombra tendría más o menos en esta posición. Esto es en la vista lateral, recuerden. ¿Cómo dibujamos esto entonces? Lo mismo, un eje, y arrancamos por esta elipse que es un poco más pequeña, ¿cierto? Enseguida vendría otra elipse que es ligeramente más ancha. Entonces, si esta tenía este ancho, vamos a hacer otra por aquí que sea un poco más ancha, pero que además también se ve más gruesa, porque está más abajo. Y enseguida una que está más abajo, pero todavía más gruesa que la anterior, porque está más lejos de la línea de horizonte. ¿Cómo cerramos el perímetro, el contorno? Lo mismo, tangentes. Y definimos la zona de sombra. Esto como el mismo cono que teníamos acá, como si esto fuera hacia el vértice, y en el lateral una vertical. Achuramos. Acá la sutileza del achurado y del valor de trazo del achurado es importante. Tiene que ser lo suficientemente contundente para que no necesitemos más pasadas, pero no puede ser más dura que lo que vamos a utilizar en la definición de contorno. Recuerden que en los ejercicios de trazo tratemos de no mover la hoja, pero cuando ya tenemos más o menos hecho todo, si es necesario, no hay lío. Esto tiene un sombreado por el otro lado. Vamos a dejarlo un poquitico más intenso. ¿Listo? Lo que era vacío. Podemos acentuar un poquito estos cambios de superficie. ¿Estamos? Vamos a hacer algo que tenga que ver con una esfera. Entonces vamos a partir de la esfera, que tenemos que es un círculo, lo sabíamos. Y estas esferas, por ejemplo, les podemos hacer un corte en alguna sección muy parecido a este tipo de cortes, muy parecido a este tipo de cortes. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo una elipse que tenga el ancho de la esfera en ese punto, ¿no? Si este es el eje de la esfera, y acá instalamos una elipse, y esa elipse empata con las laterales de la esfera, nos sirve perfectamente para lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer el sombreado? El sombreado va a ser una curva que va a emular lo que habíamos hecho ahorita con el marcador, pero no es precisamente lo mismo. Esto recuerden que es únicamente para generar la sensación de que hay una suerte de sombreado. No nos interesa la precisión ni el realismo, pero sí poder generar una suerte de bocetos muy rápidos que nos dejen revisar diferentes alternativas, ¿no? Opuesto por el vértice, más o menos en el mismo sentido de curva, estaría la zona más oscura. ¿Está bien? Y como habíamos hablado ahorita, estos objetos, como no están tocando el piso en un plano completo, podemos, teniendo en cuenta que esta fue muy delgada, podemos generar una sombra arrojada un poquito más ancha, que también iría achurada. Podemos achurarla un poco más intenso, como la parte interna del objeto. Perfecto. Vamos a continuar con este tipo de composiciones, pero vamos a ir sumando otro tipo de superficies, ¿no?
algo que tenga una sección similar a un toroide. Un toroide que es una dona, pero no tanto como una dona. Vamos entonces a hacer un cilindro. Vamos a dibujar aquí la vista lateral del cilindro. Muy pequeño, o sea, no muy alto, en el que los costados del cilindro son curvos. Esto es para una taza, para los perros, qué sé yo. O para poner debajo de las materas, o una matera. Y la zona de la sombra también tendrá esa sección curvada. Esto es en la lateral, ¿recuerdan? Ahora vamos a verlo. Tenemos el eje, nuestra elipse superior con cierto ancho, con cierta altura, de la dimensión del eje menor, la inferior un poco más ancha, y en los costados lo único que vamos a hacer es este gesto, una curva en cada costado, de tal manera que nos genere esa sección que nos interesa. La línea de sombra, de contorno de la sombra, del límite de la sombra, achuramos y repetimos. Esto también tiene su interior parecido al de la esfera que truncamos. Bien, con este material podemos empezar a hacer una gran cantidad de composiciones y eso es lo que me interesa a mí. ¿Estamos? Vamos a empezar a mezclar. Voy a hacer un par de mezclas y después voy a dejar que ustedes hagan todas las mezclas que quieran. Por ejemplo, vamos a hacer una superficie cilíndrica que remate en algo parecido a esto que hicimos de este lado. No, pero este es demasiado. Hagamos la cónica. Aquí, más bien. Y fíjense que muchas veces uno va dibujando algo y se le ocurre algo diferente, entonces puede hacer esos ajustes inmediatamente. Porque nada de lo que estamos dibujando, a veces sí, a veces uno tiene una idea, pero lo que estamos dibujando muchas veces es algo espontáneo, ¿no? O estamos permitiendo que emerjan cosas en esa lógica del dibujar para ir pensando. Entonces construimos el eje, tendríamos una primera elipse aquí, otra segunda elipse acá y otra tercera elipse acá en la base, ¿cierto? Entonces tenemos la primera de este grosor. Acá podemos tener algo de proporciones, por ejemplo esto es casi que un tercio de la altura completa. Entonces si este es mi objeto y lo parto en tercios, por este tercio puedo pasar la otra elipse que es más ancha. Y acá van a empezar no, perdón, son 2 tercios, ¿no? Entonces por este tercio, perdón, paso el eje mayor de esta elipse que es un poco más ancha y que también tiene que verse proporcionalmente más gruesa, y esta de aquí que es igual de ancha a esta, pero que ahorita que unamos las secciones va a tener una sección curva a los costados. Entonces tenemos esto, entre estas dos casi no hay diferencia, debería ser más ancha la de abajo que la de arriba, pero no es tan grave si no lo tenemos presente. Entonces curvado en estas dos zonas, tangencial hacia arriba, tangencial en este lado. Y el sombreado, parte de cono, triangular, como si fuera hacia allá, hacia el vértice del cono, y esta zona curva. Achuramos. También por acá por dentro. Un poco más intensa puede ser. Y definimos contorno. Acá un poquitico de definición de esta curva. No es tanto como una arista, pero sí lo podemos acentuar un poquito más, ¿verdad?
Em, Podemos hacer platos, ¿no? Platos bastante profundos. Por ahora les voy a proponer que no modifiquemos el eje mientras manejamos eh, esto con más claridad. Mm, un plato en el que la parte superior sea muy ancha y la parte baja más delgada, y que esto también pueda ser un poco curvo, por ejemplo. Construimos entonces la elipse superior. Podemos hacerla un poquito más ancha para ver el plato un poquito más desde arriba. El eje de toda la construcción vendría en esta colineal con su eje menor. Recuerden que aquí está el eje mayor, acá está el eje menor de esa elipse. Sobre este mismo eje, un poco más abajo, vamos a encontrarnos con la base, la elipse de la base, ¿cierto? Y el empalme entre estos dos es curvo. Entonces, en este caso no vamos a tener una línea recta, como si en el cono, sino que vamos a tener una línea curva también, que va a estar cerrando, va a definirnos la zona de sombra. De este lado, algo similar, y al inverso de como habíamos hecho antes, en donde las que iban por dentro eran más oscuras, ¿no? Esta es más oscura que esta, por ejemplo. Para este caso, la de acá la vamos a dejar un poco más clara y esta la vamos a dejar un poco más intensa. Podemos hacer composiciones un poquito más complejas, ya más del orden de esta, en el que veamos un poco más de piezas en relación, ¿no? Por ejemplo, eh, fíjense que aquí todo es sobre la marcha. Vamos a tener entonces una parte cilíndrica en esta zona. Después podemos tener un cono. Y a mí me gustó esta sección de la base, me pareció que quedó linda en este. A mí me gustó, no sé ustedes, a mí me gustó. Entonces puedo tener esto curvo, pero ligeramente cónico, tal vez un poco más parecido a esto, ¿no? Esto quedó como algún objeto de química. Entonces fíjense que lo dibujo primero en la lateral. El ejercicio, la idea es que ustedes también lo hagan así, que compongan en la lateral y que después lo traduzcan al volumen, ¿no? Ya me estoy quedando escaso de espacio en la hoja, pero no es grave porque como son proporciones, entonces no tengo que dibujarlo muy grande, ¿no? Puedo arrancar de... Esta es una primera elipse, acá hay otra primera elipse, las dos son del mismo tamaño, entonces esta vendría más o menos acá, pero ligeramente más ancha. La tercera elipse viene por aquí, casi el doble de distancia que de acá. Vamos a modificarlo un poco porque no me cabe. Voy a subirlo ligeramente también porque realmente no me cabe. Este está un poco más ancho que el otro en proporción. Y el de debajo, que es un poquito más angosto, por aquí más o menos podría estar, pero se mantiene más o menos curvo. Entonces el empalme de la base es curvo, empalmamos en la base curvo y tangencial hacia arriba. Zona de sombra, la parte que es medio cónica se va agrandando hacia abajo y la parte oscura de la base seguramente tiende a ser un poco más amplia que el resto.
sombreado del interior. Recuerden que estamos haciendo esos objetos vacíos. Y definimos el contorno. Tal vez en esta me quedó muy oscuro el achurado, entonces eso le quita un poquitico de valor al resto del trazo, ¿no? Pero más o menos puede funcionar. En este espacio, por ejemplo, ya nos queda para dibujar cosas un poco más pequeñas y anchas. Podemos arrancar sencillamente desde desde las elipses, directamente desde las elipses. No es necesario que arranquemos siempre desde, desde la lateral. Para este caso me quedó gustando esto. Triangular, curvo y achuramos. Ya vi que en la anterior me quedó muy intenso, voy a controlar eso un poco. Aquí vendría el oscuro, más intenso. ¿Estamos? Entonces, la idea entonces va a ser que puedan construir una lámina con estas características. Acá tenía otra, por si les sirve de referente. Pero la idea es que vayamos explorando y que ustedes mismos vayan haciendo composiciones muy rápidas, como si fueran a diseñar un jarrón o un pocillo o un plato, bueno, qué sé yo. Bien, y esa va a ser la tarea de esta sesión. Espero que haya sido más o menos claro y vamos a ir trabajando en eso. Saludos.